¿Cuáles son las tres aristas de la personalidad de Donald Trump cuando todo el mundo lo define? Dice, bueno, es un gran empresario, es un experto negociador, es un tipo que está loco, ¿no? Dicen de las tres cosas. Así que hoy hemos convocado a la mesa de Despierta a tres personas de enorme reconocimiento y especialización en esas tres características de Donald Trump. Hoy nos acompañan Mara Hernández, quien es profesora de negociación del CIDE. Nos acompaña Carlos Gómez y Gómez, un gran empresario, expresidente de la Asociación de Bancos de México. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Y nos acompaña un reconocidísimo psiquiatra en nuestro país, el doctor Mariano Barragán. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Empiezo con usted, doctor. ¿Cuál es el perfil de Donald Trump, el perfil psiquiátrico de Donald Trump? Pues lo resumimos en lo que tú dijiste, está loco. Sí, está loco. Sí tiene un desequilibrio emocional muy importante. Y el desequilibrio consiste en que es una personalidad extremadamente narcisista. El narcisismo lo aísla internamente porque él cree que él es poseedor de la verdad. Al ser poseedor de la verdad rechaza todo lo que fuera diferente a él. Entonces necesita construir barreras para todo lo que sea diferente. Por eso su intolerancia hacia lo que es diferente. Intolerancia a la crítica también, etc. Intolerancia a la crítica. Miente como sistema de hablar. Es decir, la mentira es su arma principal. Y desde luego, una de las cosas que más hace es atacar porque cree que es la mejor manera de defenderse. ¿Tendría que estar recibiendo tratamiento o algo así? Bueno, absolutamente. Yo creo que es un hombre que sufre mucho. ¿Por qué? Porque es el sufrimiento interno lo que te lleva a aislarte de esa forma y a proyectar ese sufrimiento interno hacia el exterior y pensar que te amenaza todo el mundo. Ese es el perfil psicológico. Ahora, como empresario, Carlos Gómez y Gómez, se habla de un rey Midas inmobiliario, de un hombre además muy mediático. Tú que tienes mucha experiencia como empresario, ¿cómo lo ves, digamos, como empresario desde el punto de vista empresarial? Mira, Carlos, yo pienso que para conocer a Donald Trump hay que leer su libro que escribió hace 30 años, cuando él tenía 40 años, tu edad, que se llama El arte de negociar. Él dice, para conocer a mis adversarios me gusta provocarlos. Si son débiles, los aplasto. Si son fuertes, negocio. Entonces, cuando me preguntas qué hay que hacer con Donald Trump, lo que México está haciendo hoy, unirse, estar unidos todos atrás del presidente Peña Nieto, atrás del secretario de Relaciones Luis Videgaray y atrás también de Ildefonso Guajardo, nuestro secretario de Economía, ser fuertes, pensar muy bien que el tema que vamos a tener que negociar con él, principalmente que es el Tratado de Libre Comercio, es un tema que va a tardar tiempo, que es una carretera donde vamos con precipicios muy profundos, donde vamos a tener que tener paciencia. La paciencia, dicen que es una fruta que se vuelve muy dulce o puede ser muy amarga. Entonces tenemos que ser muy pacientes, esperar, tener tiempo, estar unidos, va a tomar tiempo. Y el presidente Trump, pienso yo, que se va a encontrar contra un verdadero muro, que son las instituciones que existen en los Estados Unidos. Estados Unidos es el ejemplo del país democrático en el mundo. Y esos muros todavía no se los ha encontrado. Se los va a encontrar, Carlos. Te voy a decir por qué. Porque él está acostumbrado el día de hoy con puras órdenes ejecutivas a manejar el país. Eso lo hace un dictador como en otros países que conocemos. Pero hasta ahorita no le han puesto el alto. Pero el Congreso no lo hemos oído hablar. Y aunque es un Congreso con mayoría republicana y un Senado con mayoría republicana, hay mucha gente que conoce lo que se pasa y lo que tiene que ser. Y la relación de México con los Estados Unidos va a ir mucho más allá, Carlos, de los 4 años o los años que dura el presidente Trump. ¿Cómo le hizo para ser tan exitoso Donald Trump? Es decir, su estilo como empresario, su estrategia empresarial, la que tú detectas, ¿cuál es? Yo creo que al ser un hombre muy exitoso como empresario, detectó que el pueblo americano, igual que en otros países, estaba harto del sistema político norteamericano. Descubrió también situaciones que se habían provocado durante los años de una animadversión, por ejemplo, en el caso de México, hacia el Tratado de Libre Comercio, donde había gente que ellos pensaban que había perdido sus trabajos.
Como todos sabemos... ¿Es realmente un gran empresario Trump? Ha sido un gran empresario y sido muy un- exitoso. Eso Sí. sí, yo creo que no se puede negar con todo, y aunque no presente sus estados de impuestos, sus declaraciones de impuestos, es un gran empresario, es un Él hombre se exitoso. hizo, él se hizo. Él se hizo absolutamente, ¿Y sí. cómo se sí. hizo? ¿Engañando? ¿Se hizo? Pues eso. ¿O descubriendo oportunidades? Yo creo que como cualquier hombre de negocios, ¿no? Yo creo que más bien encontrando oportunidades. Yo creo que Trump es un agente extraordinariamente inteligente en el sentido que encontró cuál era el problema que existía dentro de los Estados Unidos, pero lo más grave que ha provocado, Carlos, es la división que hay hoy en los Estados Unidos. Eso ha sido verdaderamente terrible porque todos los días oímos los que están protestando y están en contra, pero también tiene un grupo muy grande, que es la mitad de la población electoral, que está de acuerdo con lo que está haciendo. A ver, con este diagnóstico, Mara, ¿cómo se negocia con un tipo así? ¿Con un tipo que dice el doctor, está loco? ¿Está triste, solo, encerrado, que rechaza la crítica? ¿Con un hombre que sabe encontrar oportunidades, que es un empresario exitoso sin duda alguna, que tiene libros sobre negociación? ¿Cómo se negocia con un tipo así? Bueno, mira, hay 4 aspectos de la personalidad de un negociador que son muy importantes. Uno es qué tan extrovertido versus introvertido es. 2 es qué tan abierto, digamos, a cuestionar sus ideas, a acomodarse, a experimentar con nuevas cosas. 3, qué tan empático es. Y 4, qué tan estructurado es. Entonces, Trump tiene la característica de ser muy extrovertido, es alguien echado para adelante que va por sus metas, y por otro lado, muy poco empático. Entonces, y 3, parece aparentemente bastante más flexible de lo que creíamos. ¿En serio? Sí. ¿En qué lo Bastante más detectas? flexible. O sea, al final de cuentas es alguien que está dispuesto a experimentar, por eso puede aprovechar las nuevas oportunidades que surgen. Es alguien que de pronto, digamos, da bandazos, ¿no? Ya lo veíamos. Si ustedes se fijan, él tiene una promesa de campaña que lo llevó a la presidencia. Pragmáticamente identificó el muro, quizá no por una cuestión de deseo personal de poner un muro, sino porque ese era el mensaje que iba a lograr que los americanos, que sí, en donde sí hay un electorado que tiene mucha, digamos, que fobia hacia la diferencia, hacia distintas etnias, hacia distintas, incluso personas de distintas religiones, que son todos estos del Midwest de América. ¿Cómo atraer su voto? Pues muy fácil, vamos a poner un muro y bajo esa promesa gana la presidencia, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos que empiezan a decir, la vamos a pagar con una tarifa, y luego reculan de esa idea, ven que no funciona y se van por otro lado. Y no nos debería de sorprender, por ejemplo, que eventualmente eso del gran muro acabe diluyéndose, ¿no? Cuando si logra centrar la atención en otra cosa, si se da cuenta que eso realmente no funciona. Entonces, lo mismo con el Tratado de Libre Comercio. Por supuesto que tienen que cumplir a su electorado de alguna forma de renegociación, pero si al final eso se perfila como una catástrofe que le va a impedir que los republicanos lo apoyen en otras cuestiones más importantes, lo va a dejar tranquilo. Para mi gusto, el mayor reto de Trump, el mayor riesgo con Trump es que es apostador. Entonces, tenemos a nuestro favor que pueda ser más flexible de lo que creamos, que es pragmático, y nosotros tenemos una relación naturalmente ganar-ganar con Estados Unidos, pero tenemos en nuestra contra esta cosa como apostadora, que más allá de la relación bilateral en México va a generar un ambiente de mucha incertidumbre. O sea, el apostador... Durante ese lapso de paciencia de que hablaba Carlos Gómez. Sí, ¿no? Ese es el verdadero riesgo con Trump, es ese. A ver, esa arma con la que parece sentirse amenazado el gobierno mexicano, que es la desaparición del TLC. O sea, yo detecto que el gobierno mexicano está haciendo hasta lo imposible por conservar el TLC, por minimizar el impacto económico que pueda tener la llegada de Trump a la Casa Blanca. ¿Sí realmente es un arma nuclear económicamente hablando? Mira, Carlos, yo pienso que la verdadera guerra comercial, si se desatara, que ojalá no se desate una guerra comercial mundial, los Estados Unidos no es contra México. Lo que es contra China, que si vemos en el tema todos los días, pero la verdadera es China. Entonces hoy México lo que tiene que hacer es tener esa paciencia. Yo creo que lo que debería de buscar México... ¿El tiempo corre a nuestro favor? Absolutamente que sí. Y te voy a decir algo, yo creo que México lo que debería de hacer ahora
es preocuparse por cómo buscar que la inversión extranjera y mexicana se produzca en este año, el año que entra, que son años de elecciones generales también en México. Porque lo que debemos de buscar es seguir creciendo el poder adquisitivo, el nivel de los mexicanos adentro. Y si hoy todo el mundo esperamos a que llegue inversión cuando hay el tema de la pugna del Tratado de Libre Comercio, nos vamos a tardar. ¿Es letal el TLC? ¿Es letal si nos vamos al TLC? Bueno, yo creo que sí, definitivamente sí nos conviene mantenernos. Nuestra relación comercial con los Estados Unidos, como lo dijo Mara, es una relación ganar-ganar. Tenemos 3.200 kilómetros de frontera. Debemos de buscar renegociar cómo esto queda. Yo estoy convencido que va a quedar, pero debemos de buscar que la inversión extranjera siga viniendo a nuestro país y no se acabe, y también la de los mexicanos, Carlos. Hay mucho dinero de mexicanos fuera de México. La semana pasada o hace 2 semanas el presidente Peña Nieto sacó una iniciativa para repatriar capitales. Yo la veo muy corta. Deberíamos de ser mucho más agresivos, siempre y para cuando traer ese el dinero mexicano que está claro, fuera, que venga para a crear empleos, efectivamente. Lo más difícil, donde más tenemos que estar preparados para responder es esta falta de empatía de Trump, porque los desastres humanitarios no le van a importar un cacahuate. Entonces, sí tenemos que estar preparados para la deportación masiva, por ejemplo. Y eso, digamos, va a tener su límite, ¿no? Su límite donde también los propios republicanos quieren mano de obra, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace con Pero no se tiente corazón ese les señor. pregunto a los dos, ¿se le enfrenta o se le apacigua? O sea, A ver, Carlos, es que mira, yo sí quisiera decir una cosa. El enemigo no es Trump. El enemigo es nuestro miedo. Con ese tenemos que lidiar. Si lidiamos con nuestro miedo, ya lidiamos con Trump. ¿Nos siente apanicados frente a Trump? Él se caracteriza por intimidar. Carlos lo dijo. ¿Y si no nos intimida? Pero ¿Y tiene si un arma tomamos fuerte. una postura? No. Es la potencia. Nos puede aniquilar si El quiere. arma no cuenta si tú te sientes invulnerable. Y si nosotros somos invulnerables a base de no tener temor, entonces el resultado final es que no pasa nada. Doctor, pero ¿en qué podemos fundar el no tener miedo? O sea, ¿qué tenemos que pensar lógicamente para decir, no me da miedo por esto, por esto y por esto? En la confianza de lo que somos y de lo que tenemos. En la naturaleza ganar de la relación. Yo Exactamente. diría también. O sea, que ellos Ese también van a perder. Claro, y Sí. además en lo que ha sucedido en estos últimos 10 días, la unión de los mexicanos, Carlos. Yo creo que eso ha sido y se ha dicho en todos los foros y se ha dicho por todo el mundo. Esa unión es la que nos va a sacar adelante y es la que tenemos que tener. Doctor, ¿por qué genera esta idolatría en la gente? ¿Él? ¿Ah? En la gente que lo sigue. Porque la gente que quiere defenderse se identifica con el sistema defensivo de él, se identifica con colocarse en un sistema cerrado. Pero si tú estudias teoría general de sistemas, un sistema cerrado está condenado a fracasar. Solo los sistemas abiertos progresan. Y por eso los propios republicanos van a ser nuestros mejores aliados. Yo creo que tiene que ser mucho la apuesta de México. Las negociaciones complejas requieren de múltiples actores y de múltiples niveles de intervención. Eso también es importante decirlo. Entonces, no se trata nada más de ir y sentarse a buscar a Trump. Al contrario, puede ser mucho más eficiente buscar a los aliados que Trump necesita y que comparten, tienen mucho más clara esa naturaleza ganar de la relación. Los empresarios en Estados Unidos, los republicanos, las diásporas, en fin, hay mucho trabajo por hacer de lo que se llama diplomacia de segundo camino, digamos, o de vía alternativa, de segundo piso, exacto. Doctor, me quedé con esta duda. Ante una personalidad así, ¿se le enfrenta o se le apacigua? Tú adoptas una actitud interna de no temor. Es decir, si tú combates tu propio miedo, el resultado sale solo. La forma de enfrentarlo sale solo, pero la forma de enfrentarlo con miedo es la forma de autoderrotarse. Entonces, vuelvo a insistir, nuestro principal enemigo no es él, es el miedo. Entonces, derrotemos ese miedo, no tengamos miedo, no tenemos por qué temer.
tenemos lo suficiente para hacer frente a muchísimas cosas que él puede esgrimir. Bueno, complementando, es una estrategia importante para ir a una negociación de asimetría, donde podría haber mucha asimetría de poder, sin ese temor o sin sentirnos que estamos a merced de la parte más poderosa, son dos cosas. Uno, tener claridad interna sobre cuáles son las prioridades, tener muy claras las prioridades. Segundo, cuáles son tus alternativas, es decir, si la negociación no llega a buen puerto, ¿cuáles son las salvaguardas? Te voy a dar un ejemplo. Si fracasa la negociación, ¿cuál es el tope que permite la Organización Mundial de Comercio para los aranceles? 3%. Entonces, ya nos vimos que esa idea de 20% de arancel arbitrario, por ejemplo, implicaría reventar la Organización Mundial de Comercio. Y si revienta, entonces ya los rivales ya son de otro tamaño. Exactamente, se vuelve la guerra comercial. Ya no estamos solos. Esa es la tercera cosa importantísima, que son los aliados. En una negociación, rara vez ya en este mundo las negociaciones políticas no son de dos, no solamente están lo que decíamos internamente, los republicanos, sino otros países, los europeos, los chinos. México tiene que fortalecer su relación con China, con Canadá, con Europa y con Latinoamérica. Doctor Ostrowski, seguimos escuchándote en esto que tú estás haciendo para describir o acercarnos al perfil psicológico de Donald Trump. Este estudio que mencionas, multidisciplinario, al que consultaste y del cual te estás inspirando para tu análisis de Donald Trump. Esto que identifica 5 rasgos, los acabas de definir: extroversión, neuroticismo, responsabilidad, agradabilidad y apertura al cambio. Estos 5 puntos, a partir de los cuales se estudió de George Washington a Barack Obama para ver cómo eran y cómo les fue. Exacto. Entonces, en eso nos quedamos. Exacto. Y entonces, ¿cómo califica? Entonces, Trump, lo que va a pasar, y que te voy a describir bien, tiene ciertas características que es el extremo de la parte extroversión, pero lindando en patología, y la parte de lo desagradable, que es el índice de agradabilidad. Bueno, tiene lo más alto en extroversión y lo más bajo y te lo voy a definir. A ver, extroversión ya lo dijiste, que es... Bueno, es un dinamo, un gran motivado, sí, incansable, incapaz de estar quieto, duerme poco. Muchos de los grandes líderes políticos son así, pero él todo el tiempo está moviéndose. Hay una entrevista que le hizo Barbara Walters en 1987 y le dijo: oye, ¿qué tal si fueras nombrado presidente de Estados Unidos en lugar de que tuvieras to run para que pudieras competir con todo eso? Dijo: no, lo odiaría porque lo que yo amo es la cacería. Ya hablas de su vocabulario, ¿no? Y entonces estos rasgos, pues, es cómo toma las decisiones. Los extrovertidos toman altos riesgos y las personas con niveles bajos de apertura raramente cuestionan sus convicciones profundas. Entonces toma riesgos y eso genera grandes ganancias en lo que ha hecho, pero también enormes pérdidas, porque Trump ha invocado a la quiebra en muchísimos negocios que ha hecho. Entonces, si se lanza, entonces en su forma de hacer negocios, que tiene que ver con esto extrovertido, yo te podría decir que es muy agresivo y toma altos riesgos. Y va a tomar altos riesgos en lo que está muy haciendo. Muy importante para efectos de lo que está pasando, si nos vamos a sentar como país o como países, Canadá, México, con Estados Unidos, con él al frente, y además ha dicho que quiere un tete-a-tete directo con los mandatarios. ¿Qué tipo de negociadores, qué tipo de situaciones se pueden presentar a la hora de poner a la mesa algo tan complejo como un tratado de libre comercio que se negoció de la forma en que se negoció y ahora quedará en buena medida pues en una circunstancia totalmente distinta? ¿Cómo imaginar un proceso de negociación? Yo te puedo decir que es un psicópata, no sociópata. Los sociópatas es adquirido, la psicopatía tiene que ver con la genética y el medio ambiente. Otro día, si quieres, me invitas a hablar de los psicópatas. No, pero defíneme qué cosa es eso. La psicopatía es un trastorno de personalidad, en donde... ¿De plano así lo ves? Sí, claro, pero sí es un psicópata exitoso. Tú eres neuropsicóloga profesional. Yo he visto muchos psicópatas.
¿Qué define a un psicópata? La psicopatía se define como un trastorno de personalidad que se va a manifestar en 3 esferas. En la esfera intrapersonal, son individuos superficialmente encantadores, con un enorme sentido de autovalía, que mienten con facilidad, ¿no? En la esfera emocional, son personas que muchas veces no sienten sentimientos de culpa, y entonces pues no tienen ningún problema en matar, en dejar a las personas sin hogar, en hacer negocios. O sea, la psicopatía no todos están en la cárcel, muchos afuera, y están entre los hombres de negocios muy exitosos, entre muchos líderes políticos, que es una psicopatía en donde no matan ellos directamente, pero mandan a matar, ¿no? Y en la parte interpersonal, pues son gente manipuladora que utiliza para los demás para sus propios fines. Entonces, si yo te traigo un examen de psicopatía, tienes que hacer una historia previa y todas estas cuestiones. Generalmente hay una escala que se llama la escala de psicopatía de Hare, que es la que yo aplico, y si tienes más de 30 puntos eres psicópata. Se la podemos aplicar a él y vas a ver cómo si sale, ¿no? Entonces es psicópata exitoso, porque no está en la cárcel, ¿no? Y también es maquiavélico. Es un rasgo del maquiavélico, viene de la gente que utiliza, el objetivo es el fin. El medio, como le logras, no importa. Entonces, ¿cómo negocia? Es durísimo. Lo que leí es que la gente hizo un campo de golf en donde mucha gente tenía que vender sus casas y sus terrenos, y fue terrible en las negociaciones. Los que negociaron con él decían, es horrible. Primero negocia cualquier detallito mínimo, ¿no? Y nunca cede a nada. Es para arriba. Y es como él dice, así es como tienes que negociar. Súbete hasta arriba, maneja las expectativas, pero no te bajes y maneja. Entonces, en los negocios es psicópata y maquiavélico. Y él no acepta perder. Para él hay ganadores y perdedores. Y si pierde, se enoja horrible. Lo hemos visto en su campaña, cómo insulta a las mujeres y a los reporteros en general. A las mujeres son insultos realmente que le sale sangre, ¿no? Por los ojos, cuando nada más le cuestionó que porque había insultado a las mujeres, ¿no? Les dice cerdas gordas, les sale sangre por los ojos y por otros lados, implicando como la menstruación, que causa mucho disgusto contra el que él se pelea. Ahora, eso en lo que sería ese perfil respecto a lo que tú llamas psicopatía, y que para efectos de un ejercicio de poder político y de una responsabilidad tan alta, pues vamos a ver cómo va conduciéndose un tipo de gobierno como el que empezó este 20 de enero de 2017. Extroversión, entonces. Aquí nos quedamos en que el personaje desde luego es extrovertido, desde luego es con una persona muy dominante socialmente. Que quiere tener una dominación social de la situación, ¿no? Y de él ser el centro. Bueno, puede ser una definición. Okay. Ese es un rasgo. Y luego te pasaste de extroversión. Vamos a la agradabilidad, ¿no? Te pasaste del 1 al 4 de inmediato. Porque son dos rasgos muy importantes. Porque son muy importantes. ¿Qué define, según este estudio multidisciplinario en el que te basas, que fue usado para analizar a todos los presidentes de Estados Unidos, salvo a Donald Trump, por estos expertos que estás citando? Bueno, ¿qué define el concepto de agradabilidad? Entonces define como una persona que se percibe como afectiva, cariñosa, amable, empática. Por supuesto que el estilo, como se relaciona con los demás, en base a sus interacciones sociales, pues Trump es desastroso, ¿no? Y a lo mejor para un reality show está perfecto. You are fire, ¿no? Pero en un hombre que quiere que voten por él y que sea político, es lo más desagradable, es muy grosero. Y dentro de eso que es desagradable, también es muy agresivo en sus comentarios, en su actitud. Y entonces esta agresión y esta ambición social transmite como esta dominancia y esta cuestión de que es desagradable, ¿no?, en su interacción. Eso básicamente, por ejemplo, lo entrevistaron también, y entonces decía, soy el rey de Palm Beach. Vienen todos le dijo a un reportero, a Timothy O'Brien, en su libro de 2005, y le dijo que hizo Trump Nation.
dijo, las celebridades y las personas ricas, todos vienen aquí, comen conmigo y probablemente cuando terminan dicen, y es terrible, me cayó gordísimo, pero yo soy el rey. Eso está verbatim del libro, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de lo desagradable es que viene también con el narcisismo. Entonces, son varios subtítulos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias a nuestra invitada por aceptar estar aquí de nuevo. Feggy Ostrowski es una importante neuropsicóloga de la universidad y en nuestro país ha hecho estudios, investigaciones muy importantes en esta materia. Y conversamos con ella hace unos días, estuvo aquí generosamente con su tiempo, hablando de un caso trágico, lo que ocurrió en Monterrey con un joven de una escuela de Monterrey que disparó contra su maestra y contra sus compañeros y él mismo después se disparó y acabó con su vida. Feggy aceptó nuestra invitación para estar en ese momento pues analizando un momento trágico como este que por supuesto hemos seguido de cerca como información, pero debo contarle a nuestro público en CNN que después del programa seguimos conversando con Feggy y finalmente llegamos al tema Donald Trump. Obviamente cualquiera en este mundo está hablando del nuevo presidente de los Estados Unidos y a raíz de aquel programa que conversamos con Feggy precisamente sobre el tema del chico de Monterrey, surgió la idea de invitarla de nuevo en estos días para hablar del perfil de Donald Trump. Acción tras acción en estos días de gobierno de Donald Trump. Y pues nos quedamos con esta inquietud de escuchar a Feggy precisamente con esta revisión de experta neuropsicóloga sobre un personaje como Donald Trump que, bueno, pues ha llegado y lo han acompañado grandes manifestaciones en su contra porque el fin de semana posterior a su toma de protesta vimos esta ola rosa en donde mujeres y hombres también, pero muchas mujeres en Washington, en Nueva York, en varias ciudades de los Estados Unidos y en ciudades del mundo, se manifestó en contra de este personaje por su sexismo, xenofobia y rasgos que han inquietado enormemente a los estadounidenses, a los que no votaron por él y a el resto del mundo por lo que significa el poder que tiene el presidente del país más poderoso de la tierra. Feggy, gracias por estar aquí, gracias por tu presencia en esta noche y retomamos el hilo de la charla que sostuvimos después de aquel programa en donde estuviste hablando del joven de Monterrey, que es todo un caso y que analizaste en su momento, pero cambiando el tema y deteniéndonos precisamente en Donald Trump. ¿Qué ve y qué has investigado sobre este perfil psicológico? Es un perfil psicológico. La personalidad es tu sello individual, que va a estar formada por lo que heredas, tu temperamento, que es lo que heredas, cómo respondes al medio ambiente, si eres, te gusta el riesgo, no te gusta el riesgo, y el carácter, que es lo que el medio ambiente moldea. Entonces, temperamento y carácter, genética y carácter dan tu personalidad. Pero ya entrando en la personalidad de Trump, es realmente alguien muy extraño y como para ser presidente, ¿no? Tiene ciertas características que la gente dice, hay algo que no me cae bien, hay algo que no está bien. Entonces vamos a entrar en detalle. Este análisis de la personalidad, te quiero decir, que se basa en un análisis que hicieron psicólogos sociales, antropólogos y historiadores, aplicando estas 5 características de la personalidad, que ahorita te las voy a decir. ¿Psicólogos? Psicólogos, sociólogos y antropólogos e historiadores de todos los presidentes de Estados Unidos, desde George Washington. Estudio en Estados Unidos, expertos en Estados Unidos. ¿Es una publicación? Es una publicación, es un documento extenso al que yo tuve acceso. Y entonces dije, ay, pues me baso en ese para ver a Trump. Y entonces, en base a esos rasgos de personalidad... Perdón, este grupo interdisciplinario estadounidense que publica un texto que nos contarás con más detalle, en todo caso, la publicación misma, revisa a varios presidentes de los desde Estados George Washington. ¿De Washington para acá? Para acá. ¿Incluyendo a Trump? No, a Trump no. Ya no, porque hasta se quedó en Obama. Ajá, exacto. A ver. Y entonces aquí te voy a contar lo que y son yo parámetros apliqué. de revisión comparativa. Exacto. A ver, entonces venga. es revisión comparativa, pero lo vamos a enfocar en Trump porque
porque no nos da tiempo de todo. Si quieres, vengo a analizarte a todos los demás. Estos son los rasgos y esto predice cómo van a funcionar, qué es lo que queremos. ¿Qué va a pasar con este señor que nos está poniendo al mundo de cabeza, ¿no? Los 5 rasgos son interesantes porque todos los tenemos, Carmen, ¿no? Entonces, la primera es extroversión. Es un rasgo que quiere decir que es gregario, bueno, que las personas les gusta ser gregarias, que les gusta la dominancia social, que son tienen mucho entusiasmo, que tienen muchas búsqueda de conductas altamente reforzantes. Eso se define como extrovertido. Y entonces, bueno, tú eres extrovertida, yo soy extrovertida. Hay introvertidos, no hay un juicio de valor. Hay todo un extremo, ¿no? De muy extrovertidos a introvertidos, y en general la gente está en medio, como varía un poquito. Pero ahorita vamos a analizar quién es Trump en cuanto a esto. Otro rasgo muy importante es que el neuroticismo, que se define como ansiedad, inestabilidad emocional, tendencias depresivas y emociones negativas. Es un rasgo que también podemos tener mucho o poquito. El tercer rasgo es como responsabilidad, que también es conocido como qué tan concienzudo eres o disciplinado, organizado, la voluntad de logro. ¿Qué tanto tienes eso? El cuarto rasgo es la agradabilidad, que eso es muy importante, que es qué tan cálido, si cuidas a los otros, si eres altruista, compasivo y modesto, ¿no? Y el último es la apertura al cambio. ¿Qué tanto eres curioso, no convencional, imaginación, receptivo a nuevas ideas? No tiene un fundamento psicoanalítico, es un análisis taxonómico de la personalidad y todos tenemos de todo, pero hay patologías dentro de eso, ¿no? Entonces, dentro de esto... Me tengo un segundito, Feji. Este estudio en el que basas tu propia observación y estudio de Donald Trump, este estudio que se basa en estos 5 rasgos es la definición de George Washington para acá, George Washington hasta Obama, de estos presidentes, y a partir de la revisión de estos 5 rasgos se deriva cómo les fue en sus respectivas presidencias. ¿Cómo les fue? Déjame hacer una pausa y regresamos en un momento más, doctora Nisa. A continuación. Doctor Ostrowski, seguimos escuchándote en esto que tú estás haciendo para describir o acercarnos al perfil psicológico de Donald Trump. Este estudio que mencionas, multidisciplinario, al que consultaste y del cual te estás inspirando para tu análisis de Donald Trump. Esto que identifica 5 rasgos, los acabas de definir: extroversión, neuroticismo, responsabilidad, agradabilidad y apertura al cambio. Estos 5 puntos, a partir de los cuales se estudió de George Washington a Barack Obama para ver cómo eran y cómo les fue. Exacto. Entonces, en eso nos quedamos. Exacto. Y entonces, ¿cómo califica? Entonces, Trump, lo que va a pasar y que te voy a describir bien, tiene ciertas características que es el extremo de la parte extroversión, pero lindando en patología, y la parte de lo desagradable, que es el índice de agradabilidad. Bueno, tiene lo más alto en extroversión y lo más bajo y te lo voy a definir. A ver, extroversión ya lo dijiste, que es... Bueno, es un dinamo. Él es un gran extrovertido. Motivado, sí, incansable, incapaz de estar quieto, duerme poco. Muchos de los grandes líderes políticos son así, pero él todo el tiempo está moviéndose. Hay una entrevista que le hizo Barbara Walters en 1987 y le dijo, oye, ¿qué tal si fueras nombrado presidente de Estados Unidos en lugar de que tuvieras tu run para que pudieras competir con todo eso? Dijo, no, lo odiaría porque lo que yo amo es la cacería. Ya hablas de su vocabulario, ¿no? Y entonces estos rasgos, pues es cómo toma las decisiones. Los extrovertidos toman altos riesgos y las personas con niveles bajos de apertura raramente cuestionan sus convicciones profundas. Entonces toma riesgos y eso genera grandes ganancias en lo que ha hecho, pero también enormes pérdidas, porque Trump ha invocado a la quiebra en muchísimos negocios que ha hecho. Entonces,
sí se lanza, entonces en su forma de hacer negocios, que tiene que ver con esto extrovertido, yo te podría decir que es muy agresivo y toma altos riesgos. Y va a tomar altos riesgos en lo que está Muy haciendo. importante para efectos de lo que está pasando si nos vamos a sentar como país o como países, Canadá, México, con Estados Unidos, con él al frente, y además ha dicho que quiere un tete-a-tete directo con los mandatarios. ¿Qué tipo de negociadores, qué tipo de situaciones se pueden presentar a la hora de poner a la mesa algo tan complejo como un tratado de libre comercio que se negoció de la forma en que se negoció y ahora quedará en buena medida pues en una circunstancia totalmente distinta? ¿Cómo imaginar un proceso de negociación? Yo te puedo decir que es un psicópata, no sociópata. Los sociópatas es adquirido, la psicopatía tiene que ver con la genética y el medio ambiente. Otro día, si quieres, me invitas a hablar de los psicópatas. No, pero defíneme qué cosa es eso. La psicopatía es un trastorno de personalidad en donde... ¿De plano así lo ves? Sí, claro, pero sí es un psicópata exitoso. Tú eres neuropsicóloga profesional. Yo he visto muchos psicópatas. ¿Qué define un psicópata? La psicopatía se define como un trastorno de personalidad que se va a manifestar en 3 esferas. En la esfera intrapersonal, son individuos superficialmente encantadores, con un enorme sentido de autovalía, que mienten con facilidad, ¿no? En la esfera emocional, son personas que muchas veces no sienten sentimientos de culpa, y entonces pues no tienen ningún problema en matar, en dejar a las personas sin hogar, en hacer negocios. O sea, la psicopatía no todos están en la cárcel, muchos afuera. Y están entre los hombres de negocios muy exitosos, entre muchos líderes políticos, que es una psicopatía en donde no matan ellos directamente, pero mandan a matar, ¿no? Y en la parte interpersonal, pues son gente manipuladora que utiliza para los demás para sus propios fines. Entonces, si yo te traigo un examen de psicopatía, tienes que hacer una historia previa y todas estas cuestiones. Generalmente hay una escala que se llama la escala de psicopatía de Hare, que es la que yo aplico, y si tienes más de 30 puntos eres psicópata. Se la podemos aplicar a él y vas a ver cómo si sale, ¿no? Entonces es psicópata exitoso, porque no está en la cárcel, ¿no? Y también es maquiavélico. Es un rasgo del maquiavélico, viene de la gente que utiliza, el objetivo es el fin. El medio, como le logras, no importa. Entonces, ¿cómo negocia? Es durísimo. Lo que leí es que la gente hizo un campo de golf en donde mucha gente tenía que vender sus casas y sus terrenos, y fue terrible en las negociaciones. Los que negociaron con él decían, es horrible. Primero negocia cualquier detallito mínimo, ¿no? Y nunca cede a nada. Es para arriba. Y es como él dice, así es como tienes que negociar. Súbete hasta arriba, maneja las expectativas, pero no te bajes y maneja. Entonces, en los negocios es psicópata y maquiavélico. Y él no acepta perder. Para él hay ganadores y perdedores. Y si pierde, se enoja horrible. Lo hemos visto en su campaña, cómo insulta a las mujeres y a los reporteros en general. A las mujeres son insultos realmente que le sale sangre, ¿no? Por los ojos, cuando nada más le cuestionó que porque había insultado a las mujeres, ¿no? Les dice cerdas gordas, les sale sangre por los ojos y por otros lados, implicando como la menstruación, que causa mucho disgusto contra el que él se pelea. Ahora, eso en lo que sería ese perfil respecto a lo que tú llamas psicopatía, y que para efectos de un ejercicio de poder político y de una responsabilidad tan alta, pues vamos a ver cómo va conduciéndose un tipo de gobierno como el que empezó este 20 de enero de 2017. Extroversión, entonces. Aquí nos quedamos en que el personaje desde luego es extrovertido, desde luego es con una persona muy dominante socialmente. Que quiere tener una dominación social de la situación, ¿no? Y de él ser el centro. Bueno, puede es ser una así, definición. es una definición. Okay. Ese es un rasgo. Y luego te pasaste de extroversión a la agradabilidad, ¿no? Te pasaste del 1 al 4 de inmediato. Porque son dos rasgos muy importantes. Porque son muy importantes. ¿Qué define, según este estudio multidisciplinario en el que te basas, que fue usado para analizar a todos los presidentes de Estados Unidos, salvo a Donald Trump, por estos expertos que estás citando? Bueno, ¿qué define el concepto de agradabilidad?
Entonces se define como una persona que se percibe como afectiva, cariñosa, amable, empática. Por supuesto que el estilo, como se relaciona con los demás, en base a sus interacciones sociales, pues Trump es desastroso, ¿no? Y a lo mejor para un reality show está perfecto. You are fired, ¿no? Pero en un hombre que quiere que voten por él y que sea político, es lo más desagradable, es muy grosero. Y dentro de eso que es desagradable, también es muy agresivo. En sus comentarios, en su actitud. Y entonces esta agresión y esta ambición social transmite como esta dominancia y esta cuestión de que es desagradable, ¿no?, en su interacción. Eso básicamente, por ejemplo, lo entrevistaron también. Y entonces decía, soy el rey de Palm Beach. Vienen todos los, le dijo a un reportero, a Timothy O'Brien, en su libro de 2005, y le dijo que hizo Trump Nation. Dijo, las celebridades y las personas ricas, todos vienen aquí, comen conmigo, y probablemente cuando terminan dicen, y es terrible, me cayó gordísimo, pero yo soy el rey. Eso está verbatim del libro, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de lo desagradable es que viene también con el narcisismo. Entonces, son varios subtipos de esto. Déjame hacer una pausa para entrar en esa parte del narcisismo. Volvemos en un instante. Bueno, se nos acaba el tiempo, doctor Ostrowski. Te quedaste en un punto, no vamos a acabar con todo el estudio como acabamos de apreciar por el tiempo, pero te quedaste en el punto del narcisismo. Ahí te detuve. Bueno, ¿qué es narcisista? Es una persona que sobreestima sus habilidades con una necesidad excesiva de admiración y afirmación a la